Buenos días. El día de hoy vamos a hablar de un rey que libró una batalla escogiendo muy bien a quienes iba a poner delante del ejército a cantar. ¿Cómo así que cantando vencieron a un enemigo? Pues esto es lo que habla Segunda de Crónicas capítulo 20. Resulta que Josafat, que era este rey de que hemos estado hablando, que amaba a Dios y buscaba seguir a Dios, como Asa, su padre, resulta que este rey pues fue atacado, amenazado por Moab, Amón, los enemigos de siempre, aquellos que sus antepasados no habían destruido como Dios lo había mandado. Entonces se aliaron entre tres y fueron y atacaron a Judá. Y Josafat, pues obviamente le entró miedo, y así comienza el capítulo 20. Josafat tenía miedo. ¿Y qué hizo con este miedo? Pues lo queríamos todos, atemorizarse, ponerse a llorar, pero él se puso a orar. Dice la Biblia que tenía miedo, pero también conocía a Dios. Y buscar al Señor en medio de la angustia es lo mejor que uno puede hacer en tiempo de angustia. Llorar claro, es inevitable que a veces nos sintamos abrumados y queramos derramar lágrimas, incluso estar sin nada, no sabemos bien qué hacer, estar en dificultades a este punto. Pero si perdemos de vista a quién debemos clamar, ahí sí perdimos. Pero Josafat lo que hizo, aparte de llorar y tener miedo, era justamente clamar al Señor. Y buscó a todos los aliados, es decir, a todos los del pueblo, y les dijo: ayunen, miren en qué situación estamos. Y entonces reunió a todos delante de Dios. ¿Y qué hizo? Les dijo: clamemos al Señor. Y de allí, de la congregación, Dios había preparado una persona, uno de los levitas, uno de los hijos de Asaf, de los que hemos estado hablando. Y este hombre se levantó y dijo: no tengamos miedo, el Señor está con nosotros. Él peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. Hay un versículo muy especial allí que dice: Señor, no sabemos qué hacer y miramos a ti, porque en ti tenemos nuestra esperanza. Y justamente es lo que hizo Josafat y lo que demostró y lo que lo llevó a la victoria: mirar al Señor. No sabemos qué hacer, entonces en ti ponemos nuestra esperanza. No sé en qué situación estás tú, o quizás pases por una situación pronto, pero recordemos que cuando estamos bien debemos entrenarnos para que cuando estemos mal esto sea natural en nosotros, buscar ayuda al Señor. No sé qué hacer, Señor. Y muchas veces no sabemos qué hacer y el Señor nos pone a esperar y esperar y esperar, y a veces es larga la espera. Pero si no sabemos qué hacer, debemos mirar al Señor. A veces nosotros pensamos que el Señor está llegando tarde y nos apuramos y le ayudamos al Señor y nosotros buscamos qué hacer. Yo no digo que no haya que buscar qué hacer, pero cuando no hacemos las cosas bien por no esperar al Señor, muy probablemente no salgan bien las cosas, porque el Señor es el que tiene el tiempo exacto y correcto para todo y nos pone pruebas duras. A veces pasamos sin trabajo 1 año o 2 años y el Señor nunca falla con la comida. Quizás no tenemos otras muchas cosas que queremos o que nosotros pensamos que necesitamos, porque quizás el Señor sabe que no lo necesitamos, y a veces nos desesperamos y no esperamos el tiempo del Señor, y ahí es donde fallamos. Así que debemos mirar al Señor. No sé qué hacer. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Pues mirar al Señor. No tengo otra cosa que hacer. Debo mirar al Señor. ¿Saben cómo ganaron la batalla estos? El rey Josafat dijo: bueno, voy a encontrar quienes van a ir delante del ejército cantando. Y uno dice: cantando, pero si van a la batalla. No, pero es que para el Señor era importante esto. Y el Señor también había designado que delante fueran sacerdotes, que fueran levitas, que llevaran el arca. El Señor ponía gente de su ministerio y de su servicio delante del ejército de Dios. Y es tan hermoso ver, porque ellos empezaron a cantar y a bendecir el nombre del Señor.
El Señor los libró casi que chasqueando los dedos, en un momentico. Ellos no se dieron cuenta. De hecho, el Señor les había dicho, vean, ¿saben que ustedes van y se paran allá y no hacen nada? Yo voy a hacer todo el trabajo. Y ellos no sabían cómo iba a pasar. En otro tiempo el Señor les había dicho que dieran 6 vueltas, una vuelta cada día, a una ciudad entera. Y ellos como, bueno, si es lo que el Señor dice, lo hago, ¿no? A veces el Señor nos manda a ir a un lugar donde nosotros, ¿yo cuándo voy allá? Pero el Señor lo dice. Entonces debo hacer lo que el Señor dice solamente porque el Señor lo dice. Y Él les dijo, no hagan nada. Y lo único que hicieron fue cantar, porque cuando llegaron al lugar de la batalla, solo encontraban todos los enemigos muertos. El Señor puede confundir las mentes y el Señor puede hacer que entre los enemigos, entre ellos se maten, pensando que eran el enemigo, y entonces entre ellos mismos se atacaron. Y cuando los israelitas los judíos llegaron allí a pelear, pues ya no había con quién pelear, ya habían muerto todos. ¿Quién dio una victoria tan sorprendente? Dios. A veces nuestros miedos, nuestras angustias mueren cuando empezamos a cantar y no hacemos nada más que esperar en el Señor. Pero si nos desesperamos, es muy probable que tomemos decisiones que no corresponden, que tomemos decisiones que no son lo que el Señor quiere. Muy probablemente no aprendamos la lección, muy probablemente no era lo que el Señor quería. Y el Señor dice, bueno, pues si tú dijiste, pues ¿qué puedo hacer yo? Si tú no querías esperar lo que yo te iba a dar, ¿qué era mejor? Y a veces nos desesperamos y tomamos iniciativas ayudándole al Señor cuando el Señor nos dice, confía en mí. Y si el Señor te tiene que llevar a otro lado, porque esa es su voluntad, lo va a hacer, pero en el tiempo de Él. Eso pasa mucho hoy en día, que la gente busca por dónde ir a Estados Unidos, irse a España, irse a otros lugares, porque es, entre comillas, más fácil. Pero se van sin papeles, sin permisos, sin visas, sin nada. Y el Señor no le gusta. Esto es desorden para Él. Y a veces nosotros decimos, Señor, es que no tengo otra salida. ¿Verdad que tú quieres que me vaya? ¿Verdad que voy? ¿Verdad que...? Pues el Señor te guarda, porque siempre te guarda y Él es fiel. Pero quizás Él tenía algo mejor para ti. Y esto es lo doloroso a veces, de esperar lo que el Señor tiene para nosotros realmente. A veces no es lo que nosotros pensamos, pero siempre es lo mejor. Y a veces en el proceso el Señor nos enseña que Él ha sido fiel por 1 año, 2 años, 3 años, que no hemos tenido trabajo. Y el Señor nos enseña que su tiempo es el mejor. Y el Señor nos enseña que Él tiene un plan mejor siempre. Pero nuestro papel a veces es solamente, en medio de nuestra angustia, nuestro miedo, nuestra preocupación, alabar al Señor, decir de sus bondades, recordar lo maravilloso que Él ha sido en momentos difíciles. Y saber y conocerle, saber que Él puede hacerlo. Él puede hacer lo que queremos, pero también lo puede hacer mejor porque ese es su plan. Pero el tiempo del Señor no siempre es el mismo que el nuestro. Así que confiemos en el Señor, esperemos en el Señor. En medio de nuestras angustias, dificultades, llevémoselas al Señor. Pidámosle a los demás que oren y ayunen por nosotros. Busquemos al Señor y el Señor nos dará paz, así como dice Filipenses 4. Su maravillosa paz llena nuestros pensamientos y nos ayuda a mirar a Jesús, porque de Él viene la respuesta, sea cual sea, en el momento en que sea necesario. El Señor siempre tiene la respuesta y su respuesta es mejor, solo que nosotros a veces no esperamos. Que el Señor nos ayude a confiar en Él, a creer en Él. Y de hecho, hay un nombre de Dios que es Jehová provee. Y Jehová siempre provee, porque es que Él nos conoce, Él nos hizo. Él no nos salvó para dejarnos morir de hambre. Él no hizo su creación y la abandonó. Él hizo su creación y la sustenta y la cuida. Así que cuánto más hará con sus hijos. Que Dios nos ayude a mirarle a Él en nuestras angustias, a confiar en Él y a esperar en Él. Dios te bendiga en este día.